un tema muy, digamos, muy agradable porque es muy práctico. Trataré de hacer esta catequesis de una manera muy, muy bonita y muy vivencial para que todos, pues, como parte de familias, porque todos somos parte de una familia, somos hijos, somos padres, somos hermanos, somos abuelos. Bueno, Luzma es abuela. Nosotros todavía no, y espero que se demore un poquito. Yo soy mamá y abuela. Exacto, entonces, bueno, quiero compartirles esta linda reflexión del Papa Benedicto, el Papa Emérito, que dice así: la familia es, por lo tanto, la principal y más completa escuela de humanización. Desde el Evangelio estamos llamados a descubrir esa vocación profunda del matrimonio y de la familia, porque pues sabemos que en este caso para la Iglesia Católica una familia parte pues de un matrimonio. Las nuevas generaciones recibirán entonces, junto al magnífico tesoro de la fe, el testimonio de padres que viven desde el amor y para el amor, lo cual es en cierto modo anticipar un pedazo de cielo a esta tierra hambrienta de esperanza y necesitada de familias verdaderamente enamoradas. Me pareció muy lindo. A ver, los niños de allá de la fila. Bueno, haciéndole un favor a Clarita. Tú tranquila. Bueno, perdón, para. Si no, después la predica ya en persona. Sí, lo que estoy aquí poniendo orden. Bueno, entonces, pues quiero compartírselos porque me pareció de verdad muy profundo, sobre todo cuando habla de que la familia es la más completa escuela de humanización. Cuando decimos escuela de humanización, pues obviamente digamos es esa semilla y es esa célula originadora de de una estructura social gigante, y comienza a través de ese círculo familiar. Entonces, pues sabemos que la familia y como, digamos, como base tomamos el cuarto mandamiento que pues el Señor nos dejó, el cual dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Entonces sabemos que ese es como el principio originador, y pues lo encontramos sustentado en ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. También sabemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica pues está incluido este tema de la familia desde los numerales 2196 a 2257, para que lo vayan leyendo de regreso a casa si no consideran, si no manejan. Por ejemplo, mientras Richie te lo puede leer mientras tú. Yo voy leyendo. Richie lo lee en la moto cuando va para el trabajo. Sí. Bueno, entonces, en este caso, esta charla sobre la ley de la familia la vamos a enfocar en 7 grandes roles que se cumplen en la familia, comenzando desde la familia de nuestro Señor Jesucristo, que es la familia de Nazaret. Luego vamos a hablar sobre la madre, sobre el padre, o sea, sobre la calidad que tiene el padre, la madre, los hermanos, los hijos, los niños y los ancianos. O sea, todas estas personas que he mencionado hacen parte de la familia, y pues cada uno cumple un rol especial para el Señor. Entonces, la familia de Nazaret, la encarnación del Hijo de Dios abre ese inicio a la historia universal del hombre y la mujer. Sabemos que pues este inicio tiene lugar en la familia de Nazaret, y fue ese como el criterio que usó Dios Padre para que Jesucristo llegara a nuestras vidas. Él perfectamente, como rey que era, pudo haber elegido que ese nacimiento se diera en Roma, que era la capital del imperio, dentro de un marco de riquezas, pues propias de quién era el Señor, pero pues tuvo una idea mucho más fantástica, que a esa idea le hemos encontrado sentido luego de haber conocido la vida de Jesús. Y
llegó a este mundo a través de una familia compuesta por un hombre y una mujer con unas cualidades muy especiales, cualidades a las que estamos invitados todos. Dentro de la humildad más profunda, como lo dice el texto de la novena de Navidad, esa humildad profunda, de ese recogimiento, y en una tierra que pues era casi que rechazada por muchas personas por la pobreza en la que allí se vivía. Jesús permaneció en esa periferia de Nazaret, y Lucas, el evangelista Lucas, resume este periodo así: Jesús estaba sujeto a ellos, es decir, a María y a José. Y uno podría decir, pero ese Dios que viene a salvarnos, ¿por qué perdió o por qué invirtió 30 años de su vida casi que en el silencio, en el recogimiento? No hay textos bíblicos que hablen sobre eso, sino su etapa de niño en el templo, y ya pues su época, la época ministerial, y sus últimos años, los 3 últimos años antes de su partida. Entonces, retomando esas palabras, podríamos preguntarnos, pero ¿por qué 30 años así? 30 años donde casi que no tenemos como esa riqueza de sus enseñanzas, pero cuando hablamos o cuando pensamos en la familia de Nazaret y en el papel que cumplieron María y José en la vida de Jesús, le encontramos sentido a esos 30 años. Fueron momentos donde su madre conservó todo eso en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia de Dios, y cada uno desde su condición. María como madre, como mujer santa, inmaculada, le transmitió ese amor, esos principios que todos nos preocupamos también por fundar, o en los cuales se funda una familia, y José, un hombre justo, un hombre prudente. Entonces, ese fue el gran legado que la familia de Nazaret le dejó al Señor. Entonces, pues podríamos imaginar cómo fue esa vida de Jesús, y cómo nosotros, como personas que en este momento cumplimos el rol de padres, podríamos inspirarnos para poder dejarle a los nuestros eso mismo. Cómo se comportaba María, cómo actuaba José frente a su hijo para haberle entregado al mundo la persona que fue Jesús. La familia de Nazaret finalmente nos compromete a redescubrir esa vocación y esa misión de cada familia, y como sucedió en esos 30 años en la vida de Jesús, así puede suceder también con nosotros. Convertir en algo normal el amor y no el odio, convertir en algo común la ayuda mutua y no la indiferencia o la enemistad. Entonces, en cada rol voy a tratar de dejarles como una reflexión para que nos vayamos ubicando históricamente en la posición o en ese rol, y cómo podemos nosotros, a partir de esa catequesis, aportar, cambiar, transferir buenas experiencias, o pues reconducir de cierta manera lo que estamos viviendo. Entonces, pues entenderíamos que esa es la gran misión de la familia: dejar un sitio abierto para Jesús, escoger a Jesús en esa familia, en la persona de los hijos, verlo reflejado en el esposo, en la esposa, en los abuelos, en los hermanos. Jesús siempre está allí, y debemos acogerlo para que crezca espiritualmente en cada una de nuestras familias. Entonces, esa es como la primera gran conclusión frente a la familia como originadora de la vida. El segundo rol dentro de nuestra familia es el de la madre, y no es porque este sea el mes de la madre y porque haya un mes de la madre que debamos entender el rol de la madre en la vida de una sociedad. Quienes no tienen aún la experiencia de ser madre, pues les quiero decir que esto no es un suertazo ni nada así, sino es una vocación. El ser madre no es simplemente decidir un día hacerlo y
casi que adquirir ese estatus, como cuando uno compra un auto o tiene de pronto la posibilidad de elegir una profesión o algo. Esto es una vocación, y esa vocación va unida al amor de María y al amor de Jesús. Entonces, pues toda persona humana debe la vida a una madre. Esa madre simplemente, como ese vehículo, como les decía, une el corazón a Jesús, porque la mujer y su feminidad es utilizada para que la vida toque este mundo. Esa formación humana y espiritual finalmente nace a partir de ese amor de la madre para con sus hijos. Generalmente, por la figura dulce y sutil de una mujer, pues esto da pie a que sobre esto se tejan muchas cosas bonitas. Entonces dicen los comerciantes que es el mes más importante del año en ventas, porque pues hay que celebrar, y porque madre solo hay una, y porque se le componen poesías y canciones y todo esto, pero pues al margen consumismo, sí. Pero al margen de todo esto, pues también, y paradójicamente, en muchas culturas a la madre se le oye poco, porque se considera que la madre está hecha para cosas como diría mi esposo, obligaciones de hacer en el tipo de contratos que tú me das. Son cosas que una mujer tiene sí, que son obligaciones de hacer. Entonces muchas veces así son vistas las mamás, como personas que desempeñan un rol de solamente ejecutar, y hay otra función grande, que es la del hombre, que se encarga de gestionar, de conseguir, y la mujer solo de hacer. Finalmente, hay que comprender pues que en esta época pues la mujer ha tratado también de ganarse un papel, no solamente como aquella que está ahí al frente de la familia, que es el rol tradicional con que quizá criaron a nuestros abuelos y a las mujeres del pasado, y también la mujer ha tratado de ganarse ese rol como mujer trabajadora, pero convivir con esas dos tareas es un reto aún mayor. Entonces eso hace parte como de esa reflexión y de ese valor que hay que darle a una madre. Una madre con sus hijos pues siempre va a tener retos, que aquí llama la catequesis problemas, porque no solamente le genera la obligación de velar porque todo marche como dentro de la normalidad, sino que ella deja de ser individuo, porque individuo hace referencia a individual, a solamente atenderse a uno mismo, y en cambio en este caso la atención de una madre se divide a partir del momento que acoge un hijo para darlo al mundo y criarlo. Yo sé que las que estamos aquí, que somos madres, entendemos que desde que uno tiene su vientre un bebé, se siente responsable, doblemente responsable de no solamente pensar en cómo va a ser más adelante la vida de este niño, sino desde ese momento se hace responsable hasta con su propia vida de cuidar la vida de ese pequeño que está ahí. El que uno se enferme o que no se enferme, que algo le haga daño o que no, eso está tan conectado que esa responsabilidad es doble, porque no solamente lo haces para contigo, sino para con los demás, para con el Señor también. Ser madre no significa solo traer un hijo al mundo, sino que es también una opción de vida. ¿Cuál es la opción de vida de una madre? ¿Cuál piensan que sea la opción de vida de una madre? La opción de vida. ¿Cuál es la opción de vida de una madre? Una vez es mal. ¿La entrega? Eso es. Sí. La opción de vida de una madre es la opción de vida, es dar vida. La opción de vida de una madre es la opción de dar la vida, de dar la vida misma. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de las prácticas religiosas,
pues aterrizándolo a este sentido que nos expone el Papa Francisco, es que pues esa ternura y esa, digamos, delicadeza con que una madre puede tratar a sus hijos hace que en ellos se generen esos primeros como acercamientos con el Señor, con la vida espiritual, con la devoción. Le transmite esa fe propia pues que tiene ella a sus hijos. Es un mensaje que las madres creyentes transmiten sin muchas explicaciones, porque pues esa semilla de fe generalmente se siembra en esos momentos. Bueno, ahora pasemos a un rol también muy importante y conocido por todos, el del padre. Padre. El padre también es importante, ¿no? De hecho, la primera palabra que pronunció Sergio cuando aprendió a hablar fue papá. No necesariamente porque la mamá sea la que más comparta con su niño dentro de una estructura familiar tradicional, el padre pues no se gana sus méritos, muy importantes son. Sin embargo, pues hay muchas circunstancias que hoy nos llevan incluso a decir que esta sociedad es una sociedad sin padres. Entonces vamos a reflexionar sobre eso, y no es porque no contribuyan a la creación de la vida, sino porque hay preguntas. No, porque únicamente contribuyen a la creación. Exacto. Es el único. Sí. Un poco de donantes ahí. Sí, un poco, pero es algo. Y me refiero a que contribuyen como, ¿no? Y es verdad, hay muchos hombres que literalmente se convierten en donantes porque, digamos, su único, o ellos se excluyen tanto del rol protagónico en la familia que casi que lo único que donan es eso. Pero bueno, hay formas de reivindicarlo. ¿Pero qué? ¿Lo único que donan es qué? Lo único que donan es eso. Lo único que donan es sexo. El sexo. Bueno, me he entendido de otra forma, pudiéramos también acogerlo de esa manera. La idea es esa, exactamente. Entonces, las preguntas previas que podemos hacer es si los papás, por ejemplo, hoy en día se toman el trabajo de jugar con sus hijos, si tienen el valor, me encanta esta frase, si tienen el valor y el amor de perder el tiempo con ellos. Hay momentos donde no todo puede ser racionalizable, donde todos los espacios, nosotros por ejemplo le decimos a los niños, es que no siempre hay que hacer algo, no siempre hay que organizar algo, estructurar algo, porque hay momentos también donde se debe perder el tiempo, y qué mejor que perderlo en familia, sobre todo en el caso de aquellos padres que pues ejercen una labor pues de trabajo muy fuerte. Y aquí el Papa Francisco decía que pues ante muchas de esas preguntas que le hacía a hombres, a padres, siempre la respuesta era la siguiente, que es la que muchas veces decimos todos: es que no puedo porque tengo mucho trabajo. Entonces el trabajo se volvió como ese punto, esa excusa, pero también como esa justificación de no tener ese tiempo para perder, para invertir, para cuidar. Y esa ausencia de, digamos, de los padres frente a sus hijos, pues hacen que se vayan como que levantando unas murallas que más adelante pues va a ser difícil derribar. La calidad educativa de la presencia paterna es mucho más necesaria cuando el papá se ve obligado por el trabajo a estar lejos de casa. Entonces, pensemos en que calidad educativa no es necesariamente la calidad educativa formal, exactamente, sino la calidad educativa es ese tiempo que podemos dedicar, ese perder el tiempo para estar allí. A veces parece que los padres no supieran muy bien
cuál es el sitio que ocupan en la familia. Entonces piensan que, como les decía ahorita, que su rol solamente es de proveedor. Entonces yo busco, yo caso y traigo, y ustedes organícense, que yo soy el que me entiendo con las dificultades y con las situaciones de la sociedad actual, pero finalmente no es así. La verdad, se debe ser ese compañero, y compañero entendido como una persona cercana a su hijo, pero no olvidarse de que padre es padre y compañero es compañero. Entonces, cada familia necesita esa figura, y cada uno cumple un rol muy importante en la vida del hijo. Cada uno aporta cosas que el otro no tiene cómo hacer. Entonces, hoy nos centramos en el valor de ese papel de padre, y hay unas expresiones muy lindas en el libro de Proverbios, y se las cito de esta manera. Un padre dirige a su hijo esta frase: hijo mío, si se hace sabio tu corazón, también mi corazón se alegrará. Me alegraré de todo corazón si tus labios hablan con acierto. Entonces, esa sabiduría y yo lo llamaría esa esencia de esa asertividad, como ese gran secreto que le revela un padre a su hijo desde niño, es lo que en la edad adulta le va a hacer sentirse orgulloso del comportamiento y de lo que aquí expresan como que tus labios hablen con acierto, o sea, que seas una persona, esa persona que ayudaste a construir, la vea realizada a futuro. No se podría expresar mejor el orgullo y la emoción de un padre que reconocer haber transmitido a su hijo lo que importa de verdad en la vida, o sea, un corazón sabio. Entonces, un padre sabe bien lo que cuesta transmitir esa herencia. Eso significa cercanía, dulzura, pero también firmeza. Quizá la figura del padre dentro de una familia es ser un poco más sólido en ciertas cosas, más es el que lleva como esa fortaleza, que el rol de una madre, si bien lo tiene, porque yo creo que a veces subestimamos la fortaleza de una mujer, pero quizá en muchas situaciones la mujer puede llegar incluso a ser más fuerte que el hombre, porque el amor la lleva a soportar cosas que quizá en otro momento no habría asimilado. O el sitio de procedencia. Si es santandereana, mejor. También más berraca. Pero pues lo decimos solo por citar una referencia, no por nada más. Entonces, la primera necesidad, por lo tanto, es precisamente esta: que el padre esté presente en la familia. Cuando se llega a este estatus de padre o de madre, sabemos que hay muchos tiempos que se tienen que sacrificar en función de la familia. Y cuando me refiero a espacios, también me refiero a situaciones o a comodidades. Por ejemplo, el sueño nunca vuelve a ser el mismo de antes. Sino bueno, cuando el sueño sí se mantiene, pero ya uno uno vive con sueño, eso sí, uno vive con sueño. Vuelves otra vez. Yo creo el que 29 de abril del 2003 no volvimos a dormir igual. es cierto, y no es solamente porque el niño sea chiquito o porque no, en todo. Comencemos porque casi que uno se monta en el horario de ellos. No sabe cómo era callejando por ahí. Solo que a veces se nos olvida, ¿no? Bueno, el padre que sabe... ¿Ah? Y ahora que son papás. No, por eso, y a veces uno se le olvida porque dice, ay, ya yo soy papá, ya estoy en esta posición. Pero ahora más adelante vamos a ver los roles que también nosotros teníamos hasta hace poco y que hoy en día cumplimos, pero de una manera distinta. Entonces, la reflexión, pero ¿sabes? Es que finalmente esta enseñanza se trata de que todos nos edifiquemos con nuestras propias experiencias. Por eso digo, no es necesario ser padre, madre, porque finalmente nosotros tenemos un buen ejemplo de nuestros padres o nuestras madres, y quizá muchas de las cosas que hoy en día hacemos, hay días en que uno
habla y tal, y cuando termina, dice, buen madre, esto era igualito a lo que a mí me decían, y cómo odiaba yo ese momento. Y yo a veces, por ejemplo, a Sergio le digo, mira, yo sé que en este momento tú me estás mirando y estás diciendo, vieja, cállate. Yo así pensaba exactamente de mi mamá. Decía, me tiene hasta aquí, quiero que se calle, quiero que no me diga nada, y quería hasta taparme los oídos para no oírlo. Pues eso mismo es lo que yo hoy estoy haciendo contigo. Y finalmente se van a dar cuenta al final que todo esto tiene una vuelta. Y cuando lleguemos al tema de los ancianos, nos vamos ahí a poner a pensar un poco más. Entonces, invito a los papás a ser esos protagonistas también de la vida de casa y a ser siempre, digamos, la fortaleza de su familia, pero que esa fortaleza no signifique humillación para los suyos, especialmente para quienes son ejemplo. Y lo hablo puntualmente por el castigo. Siempre debemos inspirarnos en San José, prudentes y justos. Bueno, pasemos al rol de los hijos. Yo quería decir una cosa, a veces yo creo que como que no se le da la importancia que implica el rol del papá en la familia, y muchas veces uno se da cuenta que a las personas les cuesta entablar una relación con Dios, y muchas veces la raíz está en la mala relación que tuvo con su papá. Entonces es súper importante, es decir, a veces como que no se da, mira, esa importancia, y eso que dices es absolutamente profundo, porque hoy en día nosotros somos parte de un cambio generacional. Nosotros estamos como en un punto intermedio entre lo que era esa vida dura del pasado, del padre recio, de ese hombre que digamos le costaba incluso llorar, manifestar sus sentimientos. Exacto. Y estamos nosotros, esta generación, somos quienes estamos dándole la vuelta a ese rol, a la función del padre dentro de una familia. Por ejemplo, yo estoy segura que Carlucho, Alfonso, Richie son papás que se atreven y lo dicen porque les nace decirle a sus hijos, te amo, te quiero, me preocupo por ti, porque cada cosa que le pasa, estoy orgulloso de ti, porque cada alegría de tu hijo es una alegría doblemente, una alegría doble para ti, porque tú te ríes con tu hijo, porque tú tratas de brindarte a él enteramente. Eso era algo que los padres de nosotros no tuvieron. Son oportunidades que hoy nosotros estamos teniendo como madres y como padres. Yo, por ejemplo, muchas veces, se los confieso, le decía en medio de lágrimas a mi mamá que mi papá solamente me abrazaba el 31 de diciembre para darme el feliz año, el día de mis cumpleaños. No, pues mi papá nunca me ha dicho te amo, y mi mamá. Exacto. Entonces, ¿por qué no lo dicen? No es porque no lo sientan, y no es porque no lo sientan, sino que ellos no recibieron eso. Ellos lo expresan de otra forma. Ellos lo expresan de otra manera. Viven en atención. Exacto. Ellos se lo demuestran son de otra forma, de otra manera. Cuarto, el menorcito de Estela, dice mi papá. Sí, imagínate. Y por eso lo que dice Caro cobra todo el sentido, porque como ellos vivían en esa relación tan distante, porque el papá era el proveedor, ese que salía, ese que trabajaba y ese que nunca veían, y si es como en el caso de la costa, tenía por ahí otras sucursales, entonces con mucha más razón hay esa. Un poco de tío muy bueno. Sí, claro. Entonces eso pasa. Y bueno, hoy pues tenemos esa oportunidad que el Señor nos está dando de poder abrir ese corazón de una manera distinta. Bueno. No, y no solo lo que Caro decía en relación con la relación con Dios, sino cómo las actitudes de padres, por ejemplo, que son demasiado fuertes a la hora de una reprimenda y un castigo, terminan
eso generando incluso hasta División. homosexualismo. Ah, sí. Porque el pelado por buscar un afecto en una figura masculina, entonces termina... Hay tantas cosas que se originan en muy ese rol. equilibrado con todo. Sí. Entonces, pues yo creo que nosotros vivimos de una manera distinta porque precisamente, no sé, pienso que también la generosidad y la misericordia de Dios ha llevado que el hombre hoy ocupe un papel distinto y no solamente eso, se dé cuenta de esa importancia que tiene. Bueno, entonces pasemos al rol de hijos, visto desde un doble punto de vista, como padres y como hijos, porque nosotros somos hijos, pero también tenemos hijos. Entonces, quienes tenemos la fortuna de tenerlos, pues lo vemos desde ese doble punto. Entonces, dice aquí el Papa Francisco que se inspira en una hermosa frase de Isaías, y el profeta dice: tus hijos se reúnen y vienen hacia ti, vienen tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos, entonces lo verás y estarás radiante, tu corazón se asombrará y se ensanchará. Esa es, digamos, la alegría que transmite un hijo en la vida de cualquier persona, pues que lo ame, ¿no? Existe un vínculo estrecho entre la esperanza de un pueblo y la armonía entre las generaciones. La alegría de los hijos estremece el corazón de los padres y vuelve a abrir el futuro. No son un problema de biología reproductiva. Entonces, creo que en estas épocas también, al humanizar tantas cosas y al racionalizar tantas otras, encontramos que, por ejemplo, una familia como que la que Luzmita crió, como la que tiene mi hermano de 5 niños, es un tema, una exageración, una cosa terrible, porque es que si ya con 3 te dicen, uy, ya se te iba yendo la mano. ¿Cómo hacen que son valientes? El caso de la señora que tenía 26 hermanos o 25 pues hermanos. quien nos dio el testimonio en el retiro, Sí. que ella eran 21 hijos, fue que dijo, Algo así. que eran Pero 21 eran más de hijos. 20. O sea, era una cosa que... Y en la esposa del Señor. Sí, la que dio el testimonio, sí. Ella eran 21 hijos, dijo ahí ¿De la ese misma día. madre? Sí, Sí. y del mismo. Todos con la misma, pero con Se la distinta pasó mujer. toda la vida embarazada. Exactamente, duró toda la vida embarazada. O sea, No esa había menopausia le televisión. ya como a los 200 años. No había Más o menos. Allá sí no había ni Como los televisión ni óvulos son nada. contados, imagínate, de poco Pero tiempo, ahora pero yo ya no fue un tengo periodo sin problema ovular. porque bueno, Entonces, no son un problema de biología reproductiva, ni uno de tantos modos de realizarse, y mucho menos los hijos son una posesión de los padres. No. Cada hijo es, como cualquier ser humano, único e irrepetible, y al mismo tiempo está inconfundiblemente unido a sus raíces, a sus antepasados, a su generación, a su familia. Hagamos este ejercicio con las manos, y era un ejemplo que ponía el Papa Francisco con una experiencia de vida de su mamá. Su mamá siempre decía, bueno, yo tengo 5 hijos como tengo 5 dedos. Cada uno es diferente y cumple una función de esa misma manera. Y si algo le pasa a un dedo, pues el otro sufre. ¿Por qué? Porque pues tiene que reemplazar y sopesar lo que hace el otro. Si uno se rasguña, pues se afecta. Y eso mismo, trayéndolo al ejemplo de los hijos, es exactamente eso. Cada uno es distinto, pero cada uno es importante, indispensable, y es igual. Aunque sepamos que nosotros, cuando tenemos hermanos, y bueno, hay unos que uno puede decir incluso hoy en día, bueno, yo me identifico mucho más con mi mamá o con mi papá o con tal persona por esto, por aquello, porque tenemos afinidades, pero al interior de la familia todos cumplimos un rol absolutamente importante y único. Entonces, se ama a un hijo porque es hijo, como les decía, no porque se parece más a mí, o porque hace lo que yo quiero, o porque este sí me salió juicioso y este... Ese no te lo Aquí digo. como- La oveja negra. ¿Cómo es que dice?
cuarto hijito de Estela, exactamente. Entonces, son amados antes de haber hecho algo para merecerlo. Uno como hijo realmente llega a un lugar donde uno no ha hecho nada hasta ese momento por merecer lo que le están dando, pero solo por el hecho de llegar de esa manera, de ser hijo, genera ese amor en los suyos. Hoy parece más difícil para los hijos imaginar un futuro. ¿Por qué dice eso? Porque los padres, que somos padres, hemos dado quizá un paso atrás y los hijos son más inseguros en dar pasos hacia adelante. Creo que cada uno sabe por qué, digamos, asume ciertos roles y, como le decía yo a Alfonso, uno estira la cuerdita pero también la tiene que jalar y al mismo tiempo, digamos, tiene que generar en ellos una independencia dependiente. ¿A qué voy con eso? Que un hijo y nosotros sepamos que siempre contamos con nuestra familia, que nuestros papás siempre van a estar ahí, pero que creemos también los padres frente a los hijos ese espíritu de independencia. A veces queremos llenarlos tanto de cosas y cubrirlos y protegerlos de todo riesgo que no los dejamos defenderse, que no se frustren, porque pues es algo que uno le duele incluso más y no debe ser así. Generalmente uno como el primer hijo siempre es el que más pronto, o sea, más lleva el bulto. Es el que más, uno se da cuenta que los otros son más, los primeros que se caen. No, nada, Lo que yo dije. Y los afecta porque finalmente uno tiene que cuando son grandes son como más que son inseguros, que andan caídos en el piso, que andan enfermitos porque no los dejaron coger defensas, que tantas cosas que pasan. Porque no quieren que vivan lo mismo que yo. Sí, el primero. El primero uno siempre es como a protegerlo más. Digo por mi hija, ay, grandísima, ya estaba en 11. No, cuando tenía esos cosas, no, te vas, no, ya te voy a recoger, te mando a recoger. No, de pronto le pasa, ya tan grande, tenía 16, 17 años y no era tráigala, llévela. Así me pasó. Que pensaba que uno algo le fuera a pasar, o sea, y uno, no, pero eso era su época, porque ahora eso está muy peligroso, no. Sí, no era como a protegerla tanto. Eso es empezar a soltarlos Nada más las escaleras, yo recuerdo las escaleras y me costó muchísimo que ella... botarla por la que ella aprendiera a subir las escaleras. Yo después decía, Laurita, la pequeña, vivió en un apartamento duplex y ella subía y yo, no, Camila subió como hasta los 5 años una escalera, a mí me daba pánico que se me fuera a caer. Entonces eso sí pero si uno sí se da cuenta que los afecta, o sea... Claro. Que los vuelve uno inseguro. En el país hay más tranquilidad y éramos así encima, ¿no? Para llevarlo para atrás y todos los otros iban en tren, en metro. No que bajas. Pues sí, la primera vez que yo cogí una buseta, mi mamá mejor dicho, no me desbarató porque ya no... Irresponsable, te hubiera pasado algo. Pero para mí era una aventura. O sea, para mí era una superaventura y ella todo lo veía como algo terrible. En décimo. Sí, y nosotros, yo creo que no. Y nosotros en Barcelona era llamándolo casi. Y los carajos estos iban a la casa de uno y eso era todo el día. Es que aún estando. Los hijos a ver qué estaba. No, es que por ejemplo, ay, nos vamos a ir a jugar fútbol donde un amigo pasando la boyaca. O en qué se van a ir a pie. Yo les pido algo, no voy a pie. Y yo en un estrés, mami, no me va a pasar nada, tú tranquila. Y yo, bueno, me llamo a pelos de no, eso es interesante. Dije, pero por la tarde sí, no sé, pero ya a las 6 no se van a venir a pie. Sí, ya es que ahí está más de noche. Y les pedí un vida a él y al amigo, pero primera vez que se vienen en un carro solo. Eso es a la otra pensando. Y yo, ¿cierto? le mandé la placa, por favor, si el otro carro no se va a mover. Lo que pasa es que también esta sociedad, pues, digamos, vivimos en medio de muchas... Va a ser la misma cosa. Cuando crezcan. Hijos chicos, problemas chicos. Sí, eso también lo dice acá. Sí, eso es penal. Gracias por los ánimos ahí. ¿Qué? Gracias por los ánimos. Hay que tenerlo rápido. Para que uno todavía tenga fuerza.
Claro, pero empezar a dejarlo soltar no es. Sí, Si aún no es, estando grandes ahí. Y más en esta época. Siguen teniendo, reteniendo. es que Tenerlos ahí para que El los problema es de que la eso, generación a eso voy, somos o sea, nosotros, los tenemos que llegar a un generación. equilibrio. Sí, pero a veces Mira, tú Es que los problemas ya son vives, inseguros. vives tú Para tomar sola, decisiones no pero para tu van a mamá y tu papá siempre será ¿será que comió? ¿Será que salió? ¿Será que cerró la puerta? ¡Ay! No cerró la puerta. Y ¿Echó ya? Exacto, echó ya siempre. Sí, cerró porque las ventanas. eso es algo que va innato ahí en la paternidad o la maternidad. Sin embargo, uno también tiene que aprender a soltar. a equilibrar. Y esa es la invitación que nos hace esta catequesis, ¿no? No llevar las cosas al extremo. Porque finalmente llegará el día que, como Dianita, pues, No se dijo, va. me voy. ¿Por qué no regresas a la casa? Que yo no. Exacto. Porque ya tú te ganaste tu espacio y así lo construiste. Entonces, por su parte, los hijos no deben tener miedo al compromiso de construir un mundo nuevo. Es justo que deseen que sea mejor que el que han recibido. Pero hay que saberlo hacer sin arrogancia y sin presunción. ¿Y esto a qué va? Uno como hijo dice, bueno, yo tengo que estar, no es que sea como un propósito y una meta de que si mi papá llegó aquí, yo tengo que llegar acá. No, pero yo lo veo de esta forma. Uno siempre va a tratar de darle algo superior a lo que uno tuvo a sus hijos. Y pues sus hijos obviamente si lo capitalizan, lo van a llegar a cumplir. Y ese gran lazo de amor es el que va a hacer que ese hijo, sin necesidad de que su padre se lo pida, ese hijo va a ayudar a que su padre avance también. Porque es que su padre y su madre llegaron a un punto donde se volvieron casi que como que esa palanca de impulso para que sus hijos pudieran llegar más allá. Y luego cuando ese hijo llega allá, por solo el amor que lo une a su padre y a su madre, es que va a darle la mano para la etapa que viene, que es la ancianidad. Entonces eso es, cuando uno construye bien eso, créanme que eso tiene un orden natural y así se da. Es recíproco. Es recíproco. Y sin necesidad de pedir y sin necesidad de exigir, porque eso es algo que nace, Sí, claro. es algo lindo, es algo que pues, por eso cuando uno dice, ay, no es que esa persona es tan buen hijo, es buen hermano, no es porque la frase suene bonita, sino porque realmente hay esa reciprocidad que solo la mueve el amor, nada más. Bueno, la procreación de los hijos debe ser responsable, no la preocupación. Pues hay unos que cuando procrean se preocupan porque Sí, porque procrean muy pronto. Cuando uno procrea no se preocupa. Bueno, no, uno disfruta, uno se preocupa es cuando sabe que procrea. Cuando se entera que ya viene en camino. entonces cuando les decía, digamos, de ese problema o de esa visión reproductiva de los hijos, también pues se debe ser responsable con el tema, tal como enseña la encíclica Humanae Vitae de San Juan Pablo II. Pero no tener hijos no puede ser considerado automáticamente tener más hijos, no puede ser considerada automáticamente una elección irresponsable. Entonces, cada familia, como digamos muchas veces lo hemos hablado con Caro, cada familia crea como esa propia vocación de recibir en su entraña a esos hijos. Uno no puede recibir la vida de una manera tan limitada como que es esto y solo esto y por ejemplo yo a veces escucho, y creo que todos en algún momento, en alguna reunión o en algún escenario hemos escuchado frases como que yo solamente tengo un hijo porque a ese hijo le voy a dar todo lo que se merece, porque no le va a faltar nada, porque es que si tengo dos ya me toca repartirlo. Y eso no puede ser así, porque entonces, a ver, creo que cuando uno conoce el sentimiento de la paternidad, tampoco puede limitar deliberadamente ese amor. Ese equilibrio solo lo da el amor de Dios y esa convicción que uno tiene en el corazón. Los hijos aprenden a ocuparse de su familia, maduran al compartir sus sacrificios y crecen en aprecio de sus dones. La experiencia feliz de la fraternidad
favorece el respeto y el cuidado de los padres, a quienes debemos agradecimiento. Entonces, realmente los hijos y las familias somos las que aprendemos a humanizar ese intercambio de cosas. No todo puede ser, un hijo no tiene que sentirse merecedor de todo y no se tiene que sentir el centro del mundo, porque ese compartir y esa fraternidad precisamente surge de esa vida comunitaria en familia. Entonces, pues esa es la misma, digamos, esa es la misma llave con la que comienzo la reflexión del rol de hermanos. Pues quienes tenemos el privilegio de ser hermanos, sabemos que precisamente esa vida, esa relación fraterna, la conocimos, y ese aprender a desprenderme para compartir con otro, ese hecho donde estabas tú digamos, como, no sé, con algo que te encantaba, así como en la merienda que más te gustaba, y tu hermanito se ponía al lado, dame, y tú, ay, era el momento que estaba esperando porque era lo que más me gustaba, y tenías que partirlo para compartirlo. Entonces, eso nos lo enseña la hermandad, esa dulzura, esa convivencia, que no siempre es dulce y hermosa, ¿no? Porque también tienen sus batallas. Pero por supuesto, campales, como las que yo tenía con mi hermano. La relación con mi hermana siempre ha sido buena desde chiquita. Sí, Siempre. tú No peleábamos. tienes la fortuna. Digamos, cuando yo me tenían Barbies, ¿no? Casi no me gustaban los niños. Me tenían Barbies y llegó mi hermana y las dañó todas. Pero yo nunca peleé, nada, o sea, siempre compartí, siempre. ¿Qué De hecho, yo fui diferencia la hay que... entre tú y tu hermana? 7 años. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que yo fui la que pedía a mi hermana. Se la pedía y se la pedía, y mis papás, no, yo se la pedía y se la pedía. Entonces me decían, quiero un regalo, pero es que va a compartir, no importa, quiero a mi hermana. Esa fue la diferencia. Entonces, como yo la pedí, entonces fue como el compartir 100%. Y Tú la aceptaste siempre. así. Y así ha sido. Además que con 7 años de diferencia, yo creo que tú te dedicaste fue a cuidarla también. Mi hermana fue cuando ¿No? mis abuelos, ¿Cuándo ya era? una semana cuando yo nací, que porque yo lloraba mucho y no la dejaba dormir. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo, una mayor, un demonio mayor y... Todavía Carito se pasó la cama a los muchachos porque todavía lloraba. Sí, todavía lloraba hasta. Se fue, dijo que... Y mi hermana, a mí me trataba muy feo cuando éramos pequeños. Decía que era adoptado delante de las amigas de ella del colegio. Ay, yo pensé que mi hermana era la única. Que me habían dejado una cajita de cartón en la puerta. Mi hermano también me decía lo mismo, que yo era la adoptada, que yo era la recogida de la casa. Porque ella era la bonita, Ella- todas eran No, lo que pasa, ya después lo Que yo era entendí. negro. Lo que pasa es que ella era muy Y como celosa ella porque blanca, yo era la leche. consentida de papá. Entonces a ella le daban celos y por eso era que ella me ofendía y hacía cosas para como desatar esa Y hoy rabia en, que le y hoy daba. en día hablan de No, eso. todavía ella sigue igual. O sea, ¿Sí? ella no, el día de mis cumpleaños ella nunca me felicita, ella nunca nada, ella todavía va a la casa y por ahí lanza sus comentarios de adoptada y recogida, todavía no lo he superado. De verdad. Y ya En cambio, mi historia y es ya tan diferente. vieja, porque ya ella tiene 46 años. Claro. Desde chiquitas hasta hace 3 meses. Oye, tú no ¿Qué es eso? En ¿Y cambio, también mi historia es diferente. Mi ¿También es hermano, igual? Víctor ¿O y yo todavía éramos creció ya? enemigos, pero acérrimos. O sea, de hecho, la primera vez que yo pensé en irme de mi casa no fue, ay, quiero irme a, no sé, a construir algo. No, yo quiero irme para no volverlo a ver. O sea, no podía, no podía soportar respirar el mismo aire. ¿Cuánto tiempo duraste sin hablarle en una pelea? Yo duraba meses sin hablar. O sea, el vaso era más importante que él. Porque la forma en que yo demostraba ese rechazo era anulándolo. Entonces él me hablaba y quería que todo volviera a la normalidad. Yo ni lo determinaba. O sea, compartíamos la mesa y podíamos estar los dos solos y yo. ¿Y tus papás Mira. qué hacían? Eso era muy difícil porque sobre todo mi mamá sufría mucho. Claro. Mi mamá sufría mucho y decía que ella había dado lo mejor, que ella siempre nos había dado lo mismo, que no había ninguna, digamos, ninguna preferencia
por el uno, por el otro, que porque nosotros habiendo visto eso, no, y nosotros no, o sea, imagínate que llegamos al punto en que yo estaba, por ejemplo, estudiando y resulta que la luz, cuando yo prendía la luz de mi alcoba, llegaba la luz por debajo al cuarto de él, y eso a él le molestaba, y llegaba, yo estaba estudiando y me apagaba la luz, entonces yo me levantaba y la prendía, y volvía y me sentaba, y él a la luz volvía y se apagaba, y volvía, y en una de esas me acuerdo tanto, que en la apagada y la prendida, nos encontramos en la oscuridad y en la claridad, y las manos se tocaron en medio del apagado y prendido, y eso fue y como así como las caricaturas, una nube y hacíamos muchas veces, y esto pasó hasta grandes. ¿Pero tú cuántos hermanos tienes? 2 más. No, O sea, Felipe y Víctor. ¿Y con quién peleabas? Víctor es el de la mitad. ¿Con Víctor era que peleabas? Sí, con Víctor. Con Víctor era. Total, o sea, éramos Pero ya ya no. las hermanas mayores son... Tú eres la... yo soy la mayor. Pero ya no peleas con Víctor. Ahora somos los mejores amigos. O sea, ahora yo siento que toda esa, así como milagrosamente, toda esa rabia se convirtió en amor. Del odio al amor solo Del odio al amor solo hay un paso. Y de verdad que, pues yo, digamos, Felipe conmigo siempre ha tenido más afinidad porque, pues, digamos, los dos siempre nos hemos llevado bien, nos tratamos bien y todo. Pero creo que el amor que sentimos hoy en día, Víctor y yo, es mucho más pasional como hermanos que el que yo que mi relación con Felipe. Con Felipe somos, digamos, tenemos vidas como más No, por el temperamento. No son parecidos con Víctor. Víctor es una persona totalmente visceral. Víctor es un tipo demasiado sensible. Y yo creo que eso hoy en día nos ha unido mucho. Pero mucho. O sea, no, pero me refiero que igual era sensible y tú eras sensible. Es que a veces es que cuando son temperamentos, digamos, cuando son temperamentos fuertes siempre van a pelear. Quizá, ahorita yo analizando, por eso yo nunca peleé con mi hermano, porque el temperamento de mi hermana es muy diferente al mío. No, yo creo que somos muy diferentes. Lo que sucede es que yo siento que en el caso nuestro, a nosotros nos ayudó distanciarnos. Solo cuando cuando aprendimos a vivir separados, entendimos lo importante que era el uno para el otro. Eso sirvió, o sea, a veces las distancias sanean a las relaciones de manera radical. Y creo que a Carlucho le pasó lo mismo. El hecho de vivir distante de tu hermana, no es que por no verla ya nos llevamos bien, sino que uno, cuando no tiene cerca a esa persona, entiende muchas cosas y se sanean las relaciones. Me acuerdo que yo se graduó de la universidad, yo me fui para el baño, me había quedado el grado de... ¿El marido? En la vida de un montón. Sí. Y mi hermana estuvo 6 meses fuera. Cuando regresó, el amor así, las dos, hasta 2-3 meses ya. Pero reconozco que en esas noches de inicio de pedacito de cielo, cuando orábamos como hasta las 2 de la mañana y que había una mano de pañuelos ahí llenos de moco y lágrimas ahí Dios hizo mucho sanando las relaciones con mi hermana, y el instrumento que hizo fue salir y un trago. Y mira que hoy en día el amor de tu hermana por el Señor y el servicio que ella le ofrece también ha hecho que digamos tengan ese lazo fuerte en común, y eso limpia. Sí. Bueno, entonces, para redondear el tema de los hermanos y no extendernos tanto, sabemos que cuando la relación fraterna se daña, pues se abre el camino hacia experiencias dolorosas de conflicto, de traición, de odio. Y vemos esto claramente en el relato bíblico de Caín y Abel. La ruptura del vínculo entre hermanos es algo desagradable, algo malo para la humanidad, incluso en las familias, cuando los hermanos riñen por cosas. Y sabemos que conocemos miles de casos donde familias y hermanos se han odiado y se han dividido por temas como la herencia. Y lo de ese tema eso sí que es terrible. Yo conozco un caso
que eran 2 hermanos, eran peruanos, no son peruanos, y el papá les heredó una empresa. Y ellos por esa empresa pelearon a tal punto que hoy en día se odian terriblemente. Uno es el dueño de Jambal y el otro es el dueño de Belcor. Ajá. De Belcor. Belcor tiene Avon, Ésica y otro. Y se odian, y ahí donde yo miren los de Servientrega. Ahí donde También yo vaya a los de Jambal Servientrega. y le mencione a Belcor como un ejemplo. Hasta ahí llegó mi proveedor. Si ya uno murió como proveedor, uno no puede mencionarle al otro. Mira el caso de los hermanos de Servientrega. No quieren saber nada. Servientrega nace como una empresita de garaje que tenían un garaje alquilado y hacían despachos en bicicleta, los domicilios, y entonces fue creciendo y se consiguieron un contratico. Yo me leí en un libro de empresarios la historia de ellos, y así a puro pulso, o sea, y clasificaban las mercaderías y entre todos. Y hoy en día, no, Carluchito, paso. ¿Me regalas agua, por fin? Gracias. Y hoy en día, el que se sintió traicionado es el dueño de Fecti y de Red Servi. Y finalmente, pues la hermana, exacto, la hermana de hecho está presa, tiene libertad condicional, y eso destruyó esa familia. Y hay un líder y un antilíder, porque pues finalmente los otros pues creo que mantienen como sus acciones y sus cosas, pero hay uno que lidera un bando y el otro, y así pasan muchas familias. La de Viviana, tu amiga, la de todo por temas de generalmente el dinero. Lo más importante es la familia. Yo le digo a mis hijos eso, yo digo, no compartan, si a alguno le va bien y alguno sabe, no importa, compartan, o sea, uno mira cómo ayuda al otro, porque es lo más importante es que y mira, en esta reflexión, en esta catequesis también hablan sobre las fortalezas que tienen los hermanos. Unos brillan, digamos, por una cosa, los otros por otra, pero aquí lo que se trata es de, sí, siempre hay uno que, o generalmente hay uno que va en coche, ¿no? Es el que tiene que ir empujado, pero precisamente, dice acá, es ese amor el que precisamente hace que tú puedas ayudar a ese hermano frágil, a ese hermano, digamos, que le ha costado más. Y en todas las familias existe como esos altibajos. Hay uno que es brillante en esto, hay otro que de pronto no ha tenido esa misma suerte, hay unos que incluso pues se han entregado al vicio, a una vida pues apartada de los principios de la familia, y no por eso pues digamos deja de ser quien es. Así ocurre, y esa es la compensación de la vida, así Dios lo ha... Familia es familia. Exactamente. Familia es familia. Entonces, tener un hermano, una hermana que te quiere es una experiencia grande, impagable, insustituible. Lo mismo sucede en la fraternidad cristiana. Y esta hermandad, pues que digamos la asociamos inicialmente con el linaje de sangre, esa hermandad pues se traslada en la iglesia a muchas otras personas que actúan como tus hermanos. Y cuando decimos que esos buenos amigos son hermanos que la vida te ha permitido elegir, es porque realmente ese amor fraterno puede llegar a tocar a otras personas. Incluso hay muchos casos donde creas un lazo más fuerte con alguien que no es de tu propia sangre que con tus propios hermanos. Y eso también pues es parte de... Yo creo que es importante porque tú lo decías al principio, no se creen que es lo principal, el mundo, el gira alrededor de ellos. Y es muy fácil entablar relaciones con otras personas porque ya con tu hermano lo sabes. Y entonces esas personas que se quedan, digamos, solas. Yo a todas mis amigas que tienen un hijo, yo les pido que tengan otro, porque que tengan la oportunidad de compartir, que tengan la oportunidad de crecer. Porque cuando, digamos, se van a ir los papás, el único que va a sentir el mismo dolor que tú va a ser tu hermano. Claro. ¿Sí? Y aparte, eso es como por un ejemplo de lo que pueda dar. Y digamos el respeto, tolerancia, o sea, es tanto la carencia que le queda a una persona cuando tiene un hijo. A mí me parece. Es que es la primera sociedad porque es donde se aprende a compartir, ¿ves? donde aprendes Lo que decíamos aquí. a es la base de la sociedad, a perdonar, a todo.
qué no hacemos? A conciliar, a decir no, a entender que el otro es diferente, que yo tengo que A saber, que no es reconocer, todo a lo que pedir yo diga, perdón. que todo no es mío, sí, eso Sí. es muy importante. Pero ahora muchas familias realmente... Lo si que es decíamos no acá, quieren, que dicen Lo dicen no, que es por quieren tener economía. hijos, solo por es economía. Sí, muchos dicen eso. Como por ahí unos estudiosos dicen que cada hijo son 1.000 millones de pesos. Exacto. Una vida Los realmente financieros, empieza esas por- personas que 1.000 millones de calculan pesos. todo. ¿Qué? Los que Un hijo, tenemos que te vale 1.000 o millones. sea, tú tienes 2.000 millones de pesos ahí. Bueno, o vas a dejar de tener 2.000 millones de que por pesos. un almuercito... Cuantifica lo que has, desde la primera ecografía hasta la actualidad, y te dará cuenta. Hay gente que lo mira así. ¿Cuánto vale un hijo mientras cumple la mayoría de edad? Son casi 1.000 millones de pesos. De hoy. Entonces, pues, Bueno, entonces me voy a comer otra tortita. No, eso no. para poder ahogar esta pena. Bueno, pasemos. Tenemos 3 hijos. Son Por eso que nos dimos torticas con 3.000 millones de pesos. Porque estamos guardando 3.000. Bueno, pasemos a un punto también importante en el rol de las familias, y es el de los ancianos. Es el ámbito en el ámbito de la familia son los abuelos, los tíos abuelos, aquellos viejitos que todos, ay, pues Los abuelos que que- se creen tíos. los abuelos que se creen tíos y los tíos que se creen abuelos. La tía que me dejó la Somos herencia. sobrinos todos. ¿Sí? Mi abuelo Jaime no permite que le digamos tío. Abuelo, tenemos ¿No? que decirle tío. ¿Por qué? Porque estamos muy grandes para ser nietos de él. Ah, sí. Tiene 94 años. Imagínate. Entonces, gracias pues al progreso de la ciencia, de la medicina, pues la expectativa de vida ha crecido, ¿no? Entonces hoy en día, pues esperamos vivir mucho, o sea. Sin embargo, la sociedad no se ha abierto a la vida de esa forma. ¿Por qué? Porque como veníamos de familias numerosas, entonces, digamos, hoy en día la población de ancianos es grande frente a la población de jóvenes que hoy en día son los llamados a responder por esos ancianos. Y finalmente, cuando nosotros lleguemos a la ancianidad, pues Ya no va a haber nadie. No me casi que sí. Así que los jóvenes están Sí, yendo del estamos país. pensando que uno De ya hecho. no se pensiona, ya uno tiene que pensar en otro negocio, mirar cómo va a ser, porque aquí ya esta generación ya no se pensiona. De hecho, hoy en Colombia el promedio de hijos por familia está por debajo de 1.000. Cuando hace 50 años era como casi 4.1 hijos. Y por ejemplo, yo que trabajo en educación en las universidades, ya estamos sufriendo eso. Cada día hay menos estudiantes en la universidad y nos toca reinventarnos como negocio porque cada día Pronto va a haber cuando menos cobren un poquito más barato a los colegios. Preparar más a los viejos. No, diversificar en investigación. Por ejemplo, Eso es Australia, la fuente de ingresos. Australia, El servicio a la muchachos. empresa y todo eso. Pero a tu tema una de visa formación. para Y que la gente unos La tradición papás que el allá 90% de los ingresos es de tan la iglesia son difícil matrículas, porque eso ellos ya lo quieren conocemos. es Jóvenes. jóvenes. Claro. Está ocurriendo, o sea, hace 2 semanas salió el tiempo. El número de estudiantes universitarios cayó. Sorprendente. También, bueno, porque eso ha incrementado costos y pues, digamos, hay personas que no tienen esa capacidad, que son, digamos, los estratos que no tienen como esa planeación y esa formación, entonces ellos no tienen acceso a la universidad privada o a la educación privada. Tiene el mismo fenómeno. Carlucho, pero es que estamos hablando de personas casi que viven en la marginalidad, donde ni siquiera aspiran a una universidad pública. Entonces, aquí cuando hablamos de eso, es que el número de ancianos en este momento es grande, pero la sociedad no está preparada para abrirles el espacio a ellos. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, digamos, y no lo digo porque sea nuestro caso puntual, sino porque esta generación de jóvenes solamente ha pensado, como Richie, por ejemplo, que en este momento está pensando, está reflexionando acerca del tema. Están pensando en los 2.000 millones. Está pensando en los Yo estaba pensando en los Lo pusiste meditabundo, Sí, lo cabizbajo, puse, mira. Yo estaba Ya pensando dobló cuánto cabeza trabajo con me los dará 2.000. falta para llegar a esos 2.000. Entonces, como les decía, muchos de nosotros estamos ignorando la vejez que nos viene. Entonces, resulta que hoy nos creemos todopoderosos, que yo puedo, que trabajo, que me esfuerzo, que me duplico, que viajo, que invierto, que tal. Y
estoy incurriendo en dos grandes errores. Uno, no le estoy dando la importancia que tienen los ancianos hoy, porque no estoy abriendo socialmente espacios para ellos. Y segundo, me estoy olvidando de que yo voy a llegar ahí. Y eso que yo sembré es lo que voy a recibir. Entonces, ojo con lo que desde ya estamos haciendo. Y cómo nosotros también damos hoy en día, esperando pues que a nosotros nos vaya bien más adelante. En una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se les descarta porque crean problemas, pues esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte. Una cultura de ganancia insiste en presentar a los ancianos como un peso, como un estorbo. Entonces hoy en día surgen negocios como los hogares y tú están, sí. Y además de todo, pues, digamos, hay muchas, el otro día leía un artículo de hogares que la comunidad LGBTI también está creando porque ellos finalmente se quedan solos en un momento de la vida, o sea, en la juventud no van a tener abusan. Exacto. Ahora también hogares geriátricos de cucarrones. Sí, así es. ¿Y sabes por qué? No porque sea una mamera como tal, como tú lo dices en sentido figurado, sino porque ellos también se van a quedar solos. Claro. Y esas personas que hoy en día han abusado de su cuerpo y de su juventud con el consumo de sustancias, con el, digamos, injertarse cosas y ponerse prótesis y ponerse cosas, cuando lleguen a la vejez, eso va a deteriorarse y ellos necesitan un cuidado especial. Y ellos necesitan un cuidado especial y hoy en día ya ellos están pensando en lo que se viene porque no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ese amor con el que hoy en día familias acogen a sus viejitos y los cuidan hasta lo último y se turnan y el tío y la tía y todo, va a llegar un momento en que ya la sociedad no va a tener esa capacidad. Entonces, eso es lo que viene. Los ancianos son la reserva de la sabiduría de nuestro pueblo. Con cuánta facilidad se deja dormir la conciencia cuando no hay amor. Los ancianos son hombres y mujeres, padres, madres, que estuvieron antes que nosotros en nuestro mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra batalla diaria. El anciano somos nosotros dentro de poco o dentro de mucho. Inevitablemente ahí llegaremos. Y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, pues así nos tratarán. Guchita y Bon. Es que Guchita y Bon. Sí, el tiempo pasa. El Señor nos llama a seguirlos o a seguirlo a Él en cada etapa y en cada edad de su vida. Hay muchos que hoy en día pensamos, ya ese viejito arrumémoslo, ya eso no nos da, no nos aporta nada, ¿no? Y exactamente, y les quiero decir que el mensaje del Señor es otro, porque a través de los ancianos también se aprende. Y así como tenemos paciencia para los niños, la tenemos que tener para los ancianos, porque como si ellos nos enseñaron a caminar, nosotros los tenemos que cargar a ellos. Es que todo tiene que ser recíproco. Y quiero él me ayudó decirles, cuando yo era vulnerable, ahora yo te devuelvo cuando tú estás en una edad vulnerable. Al principio y al final se unen en una punta, y es la fragilidad de un niño y de un anciano. Entonces, como la historia de Benjamin Button, que nació al revés, Sí. es exactamente lo mismo. Lo que hoy en día, pues, digamos, es el ciclo de la vida, es ese. Entonces, igual yo creo que esa es la recompensa de todo el esfuerzo de los papás. Sí, claro. Por eso cuando están juntos, digamos, yo lo hablo de mi experiencia. Mis papás son un matrimonio que yo espero y oro porque estén juntos siempre. Y los vamos a cuidar ahí, a los dos. Pero imagínate, digamos, cuando ellos tienen crisis, que ya tuvieron una crisis y dijeron, bueno, nos separamos, yo pensaba con mi hermana, yo decía, ejemplo, irlos a visitar entonces un fin de semana, o me voy para uno y me voy para el otro, no puedo dividirme el corazón. Claro. Tenemos que apoyar en este momento a que ellos sigan su camino porque ya llevan mucho recorrido para lo último decir no más. Entonces, y eso a veces los papás no lo piensan, pero uno de hijo, ya cuando están más avanzados se dice, ¿cómo los va a cuidar? Ya tengo que vivir cerca de ellos
cómo los traigo más para acá, qué voy a hacer, ¿sí? Y mira que en Pero esa... eso es porque ellos fueron buenos, nos Claro. cuidaron, o si no, Pero también ocurren Es fenómenos más como lo complicado. siguiente. Pero Hay hogares que tú dices, ay, ¿cómo se van a separar en este momento? Mira, ya con 45 años de matrimonio. Y les voy a contar porque en muchas ocasiones pasa eso. Porque sustentaron su felicidad en sus hijos. Cuando sus hijos se fueron, no había motor, no había razón. ya no había más que los uniera. Y ese es el peor error en el que Es verdad. al que puede llegar un matrimonio, una pareja. Una pareja se sustenta el uno con el otro. Los hijos son accesorios. Y lo principal en una familia Son prestados. no son los Después se hijos. van, Se van. Y nos los enseñaba el padre Ángel en la Pasa charla a la que rapidísimo. fuimos hace unos años. ¿Quién es el primero de una familia? El esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Los hijos Así duela. llegan y tu responsabilidad está en cuidarlos, pero nunca Y descuidando. dejarlo volar. Llegan y Nunca se van. descuidando al que realmente te va a acompañar hasta el final. Entonces, Esa eso fue la te manera- la- esa fue la manera que nos hice contenta. Sí, ahorita bueno, pase. entonces vamos a finalizar ya con el tema Los de nietos. los niños. El papel que cumplen los niños dentro de una familia, desde dos ángulos. El gran don que son los niños para la humanidad, pero son también grandemente excluidos porque muchos no los dejan nacer. Y algunos niños que crecen con heridas. Ese sí es un grandón. Ese es un grandón. Que el hijo de Sandra es un grandón. Un grandón, grandulón. Y algunos niños que crecen con algunas heridas que lamentablemente pues causan un daño muy grande desde chicos. Entonces, Little words. Igualito. pero Richie, te traemos un cafecito, un té, ¿qué te frío? De pronto una pizza como Juan Felipe. ¿Verdad? Iba a Y traer es la que cobija ellos de quieren Esteban, de pero comer. no vino, la dejé. Las Siempre frijoles viene están congeladas. ¿Verdad? No, yo tengo caldo. Sí, eso. O sea, yo no tengo frío acá donde estoy. No, yo estoy acá al lado de... Mira, ponte esto en las piernas. Mientras termino que ya Trae una estoy cobija acabando. de Barcelona. Bueno, entonces, en primer lugar, los niños nos recuerdan que todos en los primeros años fuimos así, que hemos sido totalmente dependientes, como hablábamos con los viejitos, totalmente dependientes del cuidado de otros, de la benevolencia de los demás. A veces, pues los niños no necesariamente son criados por sus padres, pero esa ternura que le inspira a uno un niño, pues hace que, digamos, genere sobre él toda clase de cuidados y atenciones. Entonces, pues sabemos que Jesucristo también vivió este proceso. No por casualidad en el Evangelio hay muchas palabras y muy bonitas donde Jesús habla de los niños y se refiere a ellos como sus pequeños. Pequeños haciendo referencia como a esa delicadeza, como les decía, ese cuidado especial. Y hay cosas y hay dones que debemos recordar en nuestra vida actual como adultos y en las que nos debemos inspirar en los niños. ¿Qué no debemos perder? ¿Y cuáles son esos, o digamos, los dones más importantes que no debemos olvidar hoy y que sí viven los niños? Los niños tienen un modo de ver la realidad muy particular, una mirada confiada y pura. El niño tiene una confianza espontánea con su papá y con su mamá, y esa es la confianza que hoy el Señor nos llama a tener con Él. Que no seamos tan prevenidos, que seamos como niños, que volvamos a tener esa sencillez y esa confianza pura en Él. Segundo, esa capacidad de recibir y de dar ternura. La ternura es tener un corazón de carne y no de piedra, como dice la Biblia. La ternura es también poesía, es sentir las cosas y los acontecimientos, no tratarlos como meros objetos solo para ser usados. Entonces volvamos a ser sensibles, tengamos un corazón sensible, no de piedra. A veces la rudeza de la vida y la edad adulta hace que uno como que pierda
como que, Esa digamos, sensibilidad. sobre todo, lo digo especialmente hago un llamado a los hombres. El hombre con ese cuento de que no lloren, usted no es, no sé qué, ha perdido esa sencillez de corazón. Los niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar. Los niños sonríen espontáneamente y también lloran espontáneamente. Depende siempre del corazón y con frecuencia nuestro corazón se bloquea y pierde la capacidad de sonreír y de llorar. Entonces, pensemos en eso. ¿Todavía lloro o he perdido la capacidad de hacerlo? Otro punto importante que debemos recordar e inspirarnos en los niños es que los niños traen vida, alegría, esperanza, aunque también complicaciones. Pero la vida es así. La vida tiene cosas bonitas y retos. Todo un poco. Entonces, ciertamente, cuando causan preocupaciones, a veces también muchos problemas, pero ¿qué sería de una sociedad sin niños? ¿Qué sería? Y finalmente, el otro enfoque que le damos a los niños dentro del rol en la familia es pues aquellos niños que son rechazados, abandonados, aquellos niños a los que se les roba la infancia y el futuro. Casi que, digamos, para justificarse, decimos fácilmente que fue un error que vinieran al mundo, cuando pues ese facilismo no es. Cada niño marginado y abandonado que vive en la calle es más adelante un adulto que crea y vive en medio de ese dolor y ese resentimiento. Y lamentablemente, pues estos niños frágiles son presas de la delincuencia, del abuso. Entonces, cuando vemos pues aquellos niños que son utilizados para crear lástima y pedir en la calle, pues digamos allí, nosotros con los niños, cuando hacemos nuestra oración diaria, siempre entregamos a todos aquellos niños que no tienen la fortuna de tener una familia como la que ellos tienen. Entonces, aquí les dejo esta reflexión. ¿Cómo es el rol? ¿Cómo es mi rol? ¿Y cómo lo cumplo dentro de mi familia? Hagamos esa oración profunda y sentida para unirnos a todas aquellas intenciones de la Iglesia por esta institución sagrada, especialmente por aquellos que están extenuados y abandonados como ovejas sin pastor. Muchísimas gracias. Gracias.